Egunon Berriro, habéis escuchado a Jon Sarasua de Oscorri en una canción que habla sobre la insumisión, un tipo de desobediencia civil. Bueno, de eso vamos a hablar en esta segunda mesa, después de la mesa inaugural, con Carlos Martín Beristain. Ahora tenemos a Rafael Sainz de Rozas, Media Launeta. Gracias por estar hoy con nosotros, venir hasta Vitoria desde Navarra. Rafael es abogado economista por la Universidad de Deusto. Entre 1985 y el 95 ejerció la abogacía en Bilbao, donde también se desempeñó como profesor de Derecho Penal en la Universidad de Deusto y en la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Vizcaya. Profesor de Derecho Penal en la Universidad del País Vasco desde el año 95, ha formado parte del movimiento de objeción de conciencia y de la Asociación de Apoyo a Presos y Presas, ALAKETA, habiendo impartido cursos y colaborando en diversas publicaciones sobre los derechos humanos en relación con el sistema penal y penitenciario, así como con el papel del pacifismo y de los movimientos sociales en general y en relación a la violencia en el País Vasco. En febrero de 2006 entró a formar parte de la Defensoría del Pueblo de Euskadi como coordinador de las áreas de justicia, cultura y personas en prisión. Su labor en la oficina del Ararteko se desarrolló fundamentalmente en la atención y estudio de las reclamaciones de la ciudadanía en relación con todas esas materias, en la formulación de propuestas de resolución y de recomendaciones a la Administración del País Vasco. También en la relación con los organismos y relatorías internacionales para la protección de los derechos humanos, habiendo contribuido en diversos foros relacionados con la victimología y la justicia restaurativa, tanto en abordaje de la delincuencia en general como específicamente en torno a la ejercida contra niños, niñas y adolescentes. Y recientemente, en agosto de 2019, fue nombrado Director General de Justicia del Gobierno de Navarra, cargo desde el que impulsó servicios de justicia terapéutica para familias en situación de alta conflictividad, así como la Ley Navarra de Justicia Restaurativa, Mediación y Prácticas Restaurativas Comunitarias, aprobada en marzo del año pasado. Desde septiembre de 2023 se ha reincorporado como profesor a la Universidad del País Vasco, desde donde ejerce asimismo como consultor del Consejo de Europa para la implantación en los juzgados españoles de un modelo integral de asistencia a menores víctimas de agresión sexual. Un currículum largo, interesante y que toca en algunos de sus aspectos a lo que viene a contarnos hoy a esta mesa. Así que, Rafa, eskerrik asko. Eskerrik asko Eskubidez elkarteari, gonbidatzeagatik eta egiten duzuen lan bikainagatik ere. Eta eskerrik asko baita ere bertaratu zarien guztioi, batez ere entzunda dudanez gero historiaekin zer ikusia daukan disiplinetan aritzen zaete edo gizarte lanean eta biak ala biak nire ustez lotura handia daukate gaur jorratuko ditugun gaiekin, beraz eskerrik asko bertaratu izateagatik. Natural sentitzen dut egiten dudana, eta natural egin sentitzen dudana. Esta es la idea primera, la idea de que el desempeñarse en la acción política a través de la desobediencia civil supone algo que sentimos, que nos sale natural y que hacemos de forma natural porque así lo sentimos y que lo sentimos como natural y por tanto lo llevamos adelante. Esta es la visión intuitiva de esa desobediencia civil, desde donde se reivindica su reconocimiento jurídico. Debo deciros, sin embargo, que por mucho que simpatice con esta maravillosa copla y por mucho que nos sirva casi como un himno, ¿no? Los himnos tienen la función de unir voluntades, crear identidad, fortalecer en momentos de debilidad, crear una especie de conciencia colectiva en torno a valores compartidos. El tratamiento jurídico de la desobediencia civil no aborda tanto la tolerancia con algo que la gente hace naturalmente porque la siente, sino con la respuesta que desde el ordenamiento jurídico se da a una estrategia para el cambio social. Esto nos remite no tanto a lo que sentimos o dejamos de sentir, como a la configuración de los actores que intervienen en la instalación de una determinada opinión pública en torno a los derechos humanos, a lo que se ha de entender en cada momento histórico por su plasmación en una sociedad y a los mecanismos que, dependiendo de la ideología que cada cual tenga, adopta para cambiar
las cosas en la dirección que le interese, ¿no? Ante esto, el ordenamiento jurídico pues dice, mira, hay unas reglas y la ley refleja lo que democráticamente está plasmado pues, en el legislativo, ¿no? Por lo tanto, desobedecer la ley en un entorno democrático es básicamente algo antidemocrático, incluso algo que iría contra una concepción profunda de los derechos humanos, en la medida en que los derechos humanos profundizan en esta idea de democracia en un sentido material, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de lo que se me pidió que tratase, que es abordaje jurídico de experiencias de desobediencia civil y su proyección en la lucha por los derechos humanos en Euskadi a lo largo de la historia reciente y en este momento, debo dejar esta visión intuitiva, esta visión que nos apela a las tripas, que es algo que nunca se debe olvidar. Antes, en uno de los momentos más brillantes de la brillante conferencia de Carlos, ha dicho, partamos de lo vivencial, partamos de lo experiencial, sintamos desde esa empatía la cercanía a las víctimas sin que eso necesariamente quiera decir que les des la razón en todas sus reivindicaciones. Pero ese elemento de humanidad es lo esencial. Sin embargo, cuando vamos a esas consecuencias jurídicas, tiene un peligro, y es que parezca que estamos pidiendo una especie de excepción de gente que lo que reivindica es quedarse en el choquito de su coherencia y que desde ahí demanda tolerancia. Nada que ver con lo que es la desobediencia civil y nada que ver con lo que debe ser un abordaje riguroso, desde mi punto de vista, del fenómeno de la desobediencia civil. Por lo tanto, yo aquí voy a mezclar mi experiencia, que someto al contraste con la que podáis tener vosotras y vosotros, como jurista, como abogado, como desobediente, pero consciente de que en mi experiencia, como habéis oído, pues me ha tocado estar en el otro lado también, en la evaluación de políticas públicas, incluso en su implementación, ¿no? Formando parte de un gobierno. Hecha esta advertencia de lo que podéis esperar de lo que yo iba a compartir con vosotras, tenemos que tener en cuenta que un Estado de Derecho, el hecho de que un determinado ordenamiento jurídico corresponda a lo que llamamos Estado de Derecho, lo único que nos dice es que existe un sistema normativo al que los poderes públicos deben someterse. Pero eso no quiere decir ni que tenga que ser democrático, ni que tenga que haber una aceptación por parte de la población más allá de la mera coerción legal. Cuando decimos que es democrático es porque la fuente de legitimidad de esas normas que decimos que es el derecho al que el Estado se adscribe, ¿no?, tienen un origen democrático, es decir, han sido dictadas por un órgano legislativo elegido democráticamente, pero también ese carácter democrático viene dado porque comparte la cultura de derechos humanos en el sentido que lo ha definido antes Carlos, y no tengo nada que quitar ni añadir a lo que él ha dicho, por lo tanto tomemos como referencia esto que hemos oído en la sesión anterior y a partir de ahí sigamos para la parte jurídica. Y hace falta, claro, que haya una adhesión de la población, y adhesión en el sentido de entender como algo legítimo lo que emana de unas Cortes Generales como la que puede ser en nuestro Estado o en países de nuestro entorno jurídico o cultural. Eso es algo ya más complejo. Estoy diciendo la obediencia más allá de la coerción de la norma, porque bueno, a la fuerza ahorcan, quiero decir. Entonces, puede que no haya contestación en un país, pero no porque se compartan los valores desde los que se ha dictado una determinada norma, sino porque bueno, pues estás sometido a la amenaza legal, la amenaza del derecho penal, si es que no los sigues. Pero quiero decir, situar idea de Estado de Derecho, un paso más Estado de Derecho democrático y un paso más esa idea de legitimidad más profunda que tiene que ver con la identificación de la población de ese país con los valores que subyacen en la norma cuya obediencia se demanda.
Esto como marco para situar qué sentido tiene la acción de desobediencia. Y es desde aquí, desde donde en el activismo social, históricamente, y particularmente en el movimiento feminista, en el movimiento internacionalista, en el movimiento antirracista, ecologista y antimilitarista, se ha recurrido a acciones de desobediencia civil en estados de derecho cuya fuente de legitimación, formalmente al menos, era la democracia, en el sentido de que las leyes emanaban de órganos elegidos de forma homologable, ¿no? Democrática. Desde aquí voy a plantear el potencial que tiene y la realidad que ha supuesto la desobediencia civil como instrumento para la transformación social. Por una parte, desde su dimensión movilizadora de cara a la acción política, y por otra parte, por la capacidad que tiene para, apelando a valores de justicia compartidos por la comunidad, cuestionar el fundamento mismo de la obediencia a las leyes. Estamos hablando de las leyes de un Estado formalmente democrático, no me estoy refiriendo a la desobediencia en una dictadura, o no, que es la fuente de la legitimidad. Por lo tanto, Estado de Derecho democrático, legitimidad basado en el origen de las leyes, pero también en la adhesión desde valores de justicia compartidos, residenciados en los derechos humanos por parte de los destinatarios y destinatarias de estas leyes. Y desde aquí quisiera contribuir a esta reflexión centrándolo en la experiencia en Euskal Herria. En Euskal Herria, ya desde en la época democrática, ¿no? Ya desde los primeros años de la transición, se veía que más allá del carácter formalmente democrático que tuviese la legislación que se nos pedía que obedeciésemos, había una serie de carencias en cuanto a la participación de movimientos sociales, por la necesidad, por otra parte, claro, de reforzar el entramado institucional y la lealtad. Y desde un primer momento, ya os digo, por parte de estos movimientos que he indicado, el movimiento feminista, yo creo que con claro protagonismo, el movimiento vecinal, el movimiento internacionalista, antirracista, ecologista y pacifista, antimilitarista, se vieron las carencias que en términos de participación exhibía el sistema de participación política que se ofrecía desde las leyes ya democráticas, ¿no? Y lo que aportaba eran dos cosas frente a otros modelos, digamos, de transformación social. Recordemos que es el momento en que había toda una disidencia que legitimaba la lucha armada, por otra parte. Es decir, no la disidencia de la lucha armada solo, sino toda una fuente de legitimidad en torno a la validez de lucha armada, no solamente como utilización de la violencia al servicio de objetivos políticos, sino como concepción de la transformación social de la mano de una vanguardia. Y entonces desde mi punto de vista, la primera virtualidad que históricamente ha tenido en Euskal Herria la desobediencia civil es que frente al modelo tradicional de tipo marxista de acumulación de fuerzas en torno a una vanguardia revolucionaria que crea una serie de, pues es una acumulación de fuerzas y una serie de transformaciones sociales que nos llevarán a la lucha final de la que se espera el cambio que se propugna, ¿no? La desobediencia civil desde un primer momento no se creía esto y no era ese el modelo de participación y de transformación que ofrecía. La desobediencia se preconizaba como vía para ir abriendo espacios autónomos en los que disfrutar ya de espacios de libertad, ya sea mediante la infracción deliberada de normas, ya mediante la creación de espacios autogestionados.
Hemos visto el caso de la insumisión, pero hay muchos otros. Todo el tema de gasteches, de ocupaciones, de crear esos espacios para cuya virtualidad no era necesario esa acumulación de fuerzas, esa vanguardia, eso por una parte. Y en segundo lugar, porque no había papel para estas visiones más, yo diría que son de tipo leninista, ¿no? Pero que es que estaban muy en boga en aquel momento en lo que se daba en llamar el movimiento popular o las iniciativas que había de transformación. Ni desde el punto de vista de los principios, digo, que se aceptaba esto, ni tampoco, desde luego, desde el punto de vista práctico, porque se entendía, y aquí luego veremos la idea de coherencia entre fines y medios, se entendía que no cabe una transformación social que no parta realmente de la base. Por lo tanto, no es casualidad la desconfianza que desde un primer momento despertaron las iniciativas de desobediencia civil en determinadas luchas populares en la medida en que estuvieran influidas, mediatizadas, colonizadas o controladas en distintos niveles por quienes defendían esta visión de lucha armada, visión más vanguardista, visión. Entonces, esto era la relación entre movimientos sociales y desobediencia civil en Euskadi, es una relación problemática. Y esto conviene tenerlo presente para explicarnos muchas cosas también de hoy en día y cómo las cosas han evolucionado. No por ello dejaron de verse muy duramente criminalizadas las iniciativas de desobediencia civil. Se les tildaba de antidemocráticas desde el punto de vista de democracia formal que hemos visto antes, cuando no de filoterroristas. Ya sabéis, eran los años de todo es ETA y entonces cualquier cosa que se saliera de la norma, pues o eras de ETA o eras un tonto útil que casi era peor, ¿no? Y es así, ese es el ambiente en el que la desobediencia civil tuvo que ir abriendo sus espacios, estos autogestionados, y tuvo que ir incidiendo en la cultura política de la disidencia en nuestro país. Yo creo que también se explica por circunstancias históricas. A diferencia, y esto me lleva ya a la descripción, cuando desde el punto de vista del derecho nos planteamos cuáles son los requisitos que debe cumplir la desobediencia civil. Parece que estás diciendo, requisitos para qué, para que se justifiquen, ¿no? Los requisitos en qué consiste. Otra cosa es luego si se justifica o no, ¿no? Pero puede que no se justifique, que lo que tú quieras es utilizarla como vía de aumentar las contradicciones en el sistema que eventualmente lleven a una transformación. Pero no pensemos que es que no vamos a definirlo de tal forma que luego digamos, no, es que esto era justo porque también era legal. Esto lo veremos ahora, pero en lo que quiero insistir en este momento es que a la hora de que por parte del sistema normativo, por parte del sistema de derecho, tanto de derecho penal como de derecho administrativo, ¿no? A la hora de enfrentarse a fenómenos de disidencia política, en otros países de nuestro entorno, claro, al fascismo se le había vencido en la Segunda Guerra Mundial. Era imposible ser demócrata si no eras antifascista. Aquí, sin embargo, para cuando tiene lugar la transición hacia la democracia, la lucha antiterrorista ya existía. Con lo cual, mientras que en otros países primero era la instalación de un régimen de libertades y luego vinieron, en los años 70 del siglo pasado, las legislaciones antiterroristas, con sus recortes de libertades en aras de una eficacia que puede ser más o menos discutible, pero que, es decir, se entendía que lo nuevo era la restricción de derechos en aras de las nuevas formas de delincuencia, ¿no? Y entonces, como lo primero que estaba era el régimen de libertades, eran estas la piedra angular desde las que se modelaba o se decía hasta aquí esta legislación, ¿no? Aquí es al revés. Aquí la legislación antiterrorista, la práctica antiterrorista existía antes y, por lo tanto, la definición de los límites de las libertades viene condicionada por la existencia prioritaria de esa lucha antiterrorista que se hereda, además, sin ninguna depuración de sus
de sus actores, ¿no? De manera que, aunque evidentemente era en aras de la democracia, y yo creo que es verdad, es decir, la acción antiterrorista era necesaria porque, en fin, estaba atentando contra la legitimidad de un Estado democrático. Sin embargo, este fenómeno de que las prioridades de la lucha contra el terrorismo delimitaran y condicionaran la virtualidad de las libertades es algo que caracteriza la evolución aquí. Y esto tiene que ver con cómo se recepciona por parte del sistema jurídico el fenómeno de la desobediencia civil y a esto voy ahora, la discusión académica y política sobre su legitimidad. Por lo tanto, antes de entrar en si es legítimo, si no es legítimo, situar un poco en este contexto de dónde venimos. Entonces, en otros países, cuando se hablaba de desobediencia civil, yo estoy pensando muy particularmente en los países anglosajones y en Alemania, en el entorno de Alemania, con todas las movilizaciones de las iniciativas ciudadanas que acaban en el fenómeno de los verdes, de la ecología, muy señaladamente iniciativas del feminismo en Holanda o en Bélgica, es decir, países que son de nuestro entorno sociopolítico, cultural, o así nos gusta vernos, ¿no? Cuando cogemos pues lo que dice Habermas o lo que dice Rawls en Estados Unidos, en los que son los referentes de esta discusión, tenemos que tener presente esto, ¿no? Ellos estaban diciendo cómo se puede utilizar como piedra de toque de un Estado democrático la forma que tiene de reaccionar el Estado democrático ante una manifestación de desobediencia civil. Entonces es esto lo que hay que entender, la discusión sobre la legitimidad jurídica de la desobediencia civil y lo que enmarca esta lista clásica de requisitos a la que me voy a referir ahora para decir, no, esto es desobediencia civil, esto no es. Vamos a distinguir desde la experiencia de los movimientos desobedientes en qué ha venido consistiendo y luego veremos lo de su legitimidad, incluso su legitimidad jurídica. Y en particular su legitimidad jurídico-penal, porque en ella terminaremos, tanto a la luz de la experiencia de la insumisión como de otras realidades, y no quisiera perder el hilo de la actualidad, ¿no? Porque esta copla de Sarasúa pues tiene más de 25 años, ¿no? Entonces no se trata de contar batallas, se trata de ver qué virtualidad tiene a la hora de explicar situaciones que están pasando en este momento. Por lo tanto, el primer requisito, la desobediencia civil es un acto de violación de la norma, es un acto no conforme con la legalidad, que puede consistir tanto en un acto, en un comportamiento activo, como en una omisión. Es decir, puede ser hacer lo prohibido o negarse a hacer lo ordenado, como sería el caso de la ONI, ¿no? O hacer lo prohibido, como podría ser, no sé, interrumpir el tráfico. O sea, hay muchas dimensiones, o una ocupación, o un tomar el fluido eléctrico de no sé dónde, o no sé, romper los cables de Itoiz. Todo esto puede ser, pero hay que tener claro esto. La desobediencia civil no se hace, sino que se comete. Esta es la primera idea. Muchas veces en aras de la justificación se dice, no, desobediencia civil es cuando no quiebras la ley, ¿no? Es desobediente, pero ya más culturalmente y tal. No, perdona. Estamos hablando de un acto activo u omisivo, pero en violación de una norma que puede ser perfectamente emanada de un órgano democrático. Esto es así. En segundo lugar, debe tratarse de actos públicos y abiertos, lo cual es bastante comprensible. Si tu objetivo no es producir un efecto, un daño, por ejemplo, ¿no? Tú quieres ir en contra de una institución y entonces le pones una bomba para dañar esa institución y entonces pues que sepa que no puede seguir haciendo lo que estaba haciendo si no quiere que le pase esto o quieres generar un sentimiento de simpatía
que deslegitime la función de esta institución en la medida en que se esté justificando el daño que le has producido. Son otras concepciones. La idea de la transformación a través de la quiebra de una norma, antes hablaba no sé quién del caso de Rosa Parks, ¿no? En el tema de los derechos civiles, no hay que olvidar que por mucho que nos repugne desde la concepción actual, en aquel momento lo que aquella mujer estaba haciendo cuando se negaba a levantarse del autobús en Montgomery, en Alabama, para dejar asiento a una persona blanca, estaba violando una ley, y una ley emanada de un órgano, hoy en día no diríamos nunca que puede ser democrático porque había una segregación, ¿no? Pero que formalmente era democrático. Por lo tanto, la virtualidad transformadora está en que estás deliberadamente quebrantando la ley y no de una forma que no me vea nadie para que, como es injusta la consecuencia, pues a mí no me afecte. No. A ti no te afecta, pero lo haces que se vea que estás quebrantando la ley, porque tu idea es, lejos de esconderte, que tu quiebra de la ley llegue a los estratos más amplios de la sociedad. Y esto ya nos apunta a una de las grandes características de la desobediencia civil, que es que tú lo que pretendes es que se conozcan las razones de tu disidencia y a la vez estás manteniendo abiertos los canales de la negociación. Con esto, por otra parte, se subraya la convicción moral del desobediente, ¿no? No en un sentido moralista, ¿no? Sino en un sentido de que tú estás obrando por principios, no estás obrando. A lo mejor a ti, a tu interés egoísta, lo que más te convendría es quebrar la ley, pero subrepticiamente, ¿no? Con lo cual, mira, a ti no te está afectando esa injusticia, pero bueno, no tienes por qué sufrir ninguna consecuencia por ello, ¿sí? Entonces, esta segunda característica de acto público y abierto como consecuencia de su vocación de llegar a los estratos más amplios de la sociedad y como consecuencia natural de ese contenido moral en el sentido de que tú lo estás haciendo por unos principios, no por buscar tus intereses. En tercer lugar, los actos de desobediencia civil son voluntarios y conscientes, es decir, la persona que los practica, la persona que los comete, de haberlo querido, podría haberlos evitado. Es decir, la persona sabe que está infringiendo un mandato que le afecta y opta por hacer lo que está haciendo en ejercicio de su libertad. Y además está haciéndolo porque lo considera un deber, no está satisfaciendo sus inclinaciones o sus intereses por legítimos que estos sean, ¿no? Está respondiendo a un deber moral y en este sentido suele aludirse, esto es un poco equívoco y necesita cierta explicación, a la disposición a aceptar el castigo. Muchas veces se dice, no, claro, es que ahí se ve la moralidad, ¿no? Ahí se ve que es buena gente porque dicen, no, estoy quebrantando la ley, pero aquí estoy y que caiga sobre mí el peso de la ley porque sé que, ¿no? La idea está de la visión un poco tergiversada de Gandhi, ¿no? Sí, cuando él decía, en un sistema injusto, el lugar de una persona justa es la cárcel, ¿no? Sí, pero cuando decía eso no se refería a la aceptación como postura moral del castigo, porque el castigo, si tú partes de la legitimidad de la norma que estás defendiendo, no puedes moralmente aceptar que ese castigo, que no es más que una consecuencia de la obligatoriedad de esa norma, resulte de ninguna forma moral, no. Es porque lo estás utilizando estratégicamente de cara a esa opinión pública a la que estás interpelando, de ahí el carácter abierto de tu acción, para que se plantee a sí misma si tiene sentido o no castigar a alguien por infringir una norma que a lo mejor contraviene esa conciencia común, que vamos a cifrarla siempre en el consenso en torno a los derechos humanos. En todo caso, quiero discutir esta característica porque me parece particularmente resbaladiza cuando se dice, bueno, la disposición a aceptar el castigo es muestra de que la actuación del desobediente, de la desobediente, es en conciencia, ¿no? Como os digo, a primera vista parece que es un requisito consustancial a la desobediencia civil y que además la distinguiría de determinadas manifestaciones de delincuencia convencional, de delincuencia que no es desobediencia civil,
que están basadas en el incumplimiento de un deber. Esto es lo que sería, por ejemplo, la diferencia entre un objetor fiscal y un defraudador de impuestos, o la diferencia entre un insumiso y un desertor, que lo único que busca es verse eximido a título individual, de cuestión absolutamente respetable, por otra parte, ¿no? Pero la virtualidad de la insumisión es que va más allá de tu particular situación. Muchas veces con la insumisión decíamos, son tan ineficaces los sistemas militares de incriminación a los insumisos que si quisiéramos buscarles las vueltas. Yo cuando era abogado y llevaba insumisos, si yo los mecanismos que utilizo para defender a mis clientes de cualquier otro delito, que son pues, fallos formales o en el procedimiento, que en la medida en que has fallado en garantías, pues hace que una instrucción, por ejemplo, no valga, o pues la mitad de los casos los ganábamos. Pero es que no nos queríamos ganar en ese sentido. Entonces, ya os digo, queríamos que cayera el castigo, por antiintuitivo que surja, ¿no? Porque desde ahí queríamos buscar esa contradicción. Entonces, ya os digo, parece que esto es un elemento esencial, esta aceptación del castigo, y que nos distinguiría de estos otros supuestos de delincuencia convencional que consisten en no obedecer una norma obligatoria. Desde luego que existe una actuación en conciencia, una ética principialista, a partir de la cual el desobediente define y pone en práctica su iniciativa política. Pero conviene insistir en que lo que caracteriza esta ética no es el hecho de que quienes practican esta desobediencia estén ciegamente convencidos, porque es que si no es una especie de lógica de secta, ¿no? Es una especie de ética de la convicción. Frente a la ética de la convicción, que en el peor de los casos dice, bueno, pues y si yo estoy convencido que lo que tengo es que acabar con no sé quién, pues claro, en la medida en que estoy convencido sería legítimo, ¿no? Eso es en el peor de los casos, ¿no? En el mejor de los casos, como estoy convencido, exímanme, porque total yo no hago nada daño a nadie, lo único que quiero es eso, quedarme en mi... Lo cual sería, pues no sé, en un primer momento de la objeción de conciencia en los casos de los testigos de Jehová, ¿no? A los que hay que reconocer históricamente el hecho de que fueron los primeros que se enfrentaron. Lo que pasa es que lo hacían desde esta ética de convicción, de decir, no, si yo no cuestiono el servicio militar, yo lo que cuestiono es que se me impongan a mí, lo mismo que no cuestiono las transfusiones de sangre, pero a mí que no me la pongan. Y exijo ser eximido en la medida en que, en el caso de la transfusión de sangre no hay obligación, pero sí que hay posibilidad de que un médico en un momento dado considere que es su obligación desde el punto de vista de la lex artis, incluso en contra de tu voluntad. Y por lo tanto, muchas de las demandas por coacción contra los médicos se basaban en esto, que no se me ha respetado que yo me mantenga en mi esto de coherencia. Bueno, entonces, como os digo, es verdad que esta aceptación del castigo distinguiría estos supuestos de otros de delincuencia convencional que no tienen estas características, pero no creamos que con esto estamos diciendo que desde la desobediencia civil se propugna esa ética de la convicción, porque no es así. Es una ética de la responsabilidad. Los actos de desobediencia civil no se basan en una conciencia particular, sino que están apelando, desde esa conciencia particular, están apelando al sentido de justicia de la comunidad sobre la que pretenden influir. Y por eso se distinguen los desobedientes civiles de los objetores de conciencia. Otra cosa es que quien ha practicado aquí más la insumisión y la desobediencia civil es una cosa que se llama movimiento de objeción de conciencia, porque ya se adscribían a un concepto de objeción de conciencia mucho más amplio, que hacía que participaran muchas mujeres, por ejemplo, sobre las que no pesaba esa obligación que se estaba desobedeciendo, ¿no? Pero conceptualmente esta es la distinción. Pero es que hay que dar un paso más. En una sociedad democrática, para que la desobediencia a la ley, además de resultar moral, consiga apelar a las bases de la convivencia, es necesario que esa convicción entre en una perspectiva unificante con los derechos humanos, con la cultura de derechos humanos, y una vez más me remito a lo que nos ha comentado Carlos antes. Por eso él
ante una muy buena intervención que hay de este compañero que decía, bueno, pero es que está todo en decadencia, parece que no valen, él decía, ¿cómo que no? Claro que valen. Otra cosa es los mecanismos para hacerlos valer, ¿no? Pero agarrémonos no como un clavo ardiendo, sino como una auténtica esperanza y una auténtica realidad de la que tenemos que hacer ejercicio a esa cultura de los derechos humanos que es lo mejor que ha producido nuestra civilización. Pues bien, llevándolo a esta tercera característica de la desobediencia civil, después de decir que son actos en violación de la ley que se cometen, actos abiertos, actos voluntarios y conscientes que parten de una perspectiva moral, pero que no es exclusivizante, que no es una ética de la convicción, sino una ética de la responsabilidad. Ciframos la idea de responsabilidad a la que responde esa ética en esa apelación a los sentimientos de la comunidad a la que te estás dirigiendo sobre valores democráticos, que yo cifro en esta idea de la cultura de los derechos humanos. Y ciertamente, si vemos la campaña de más éxito de desobediencia civil que ha habido, que es la de insumisión, una de las claves del éxito es esto. Si se hubiera planteado esto como un grupo de iluminados que les da por hacer acciones simbólicas y que les da por aceptar el castigo y que fíjate cómo, pero que sus reivindicaciones le resultaran marcianas a la gente. No, lo bueno, la fuerza que tenía es que había gente que estaba dispuesta a sacrificar, en muchos casos 2 años y medio de su vida casi, que no es ninguna tontería, por poner a la sociedad ante el espejo de que en su nombre, porque era una norma democrática a la que estaba desobedeciendo, se estaba aplicando un sistema penal que obligaba a un juez a meter a alguien en prisión. Luego veremos de qué forma esto hacía saltar las costuras del sistema. Pero vamos por partes, conceptualmente, para distinguir de qué estamos hablando. Estamos hablando de desobediencia civil. Como vengo diciendo, no lo cifremos solamente en insumisión. Hay muchas otras manifestaciones que en mayor o menor medida van recorriendo todos estos elementos, pero yo creo que la insumisión, por el éxito que tuvo, por la extensión que tuvo en toda Euskal Herria, es muy, muy bonito ejemplo, es un ejemplo casi de laboratorio, ¿no? de todas estas características que, como os digo, no se elaboraron aquí. Estas características son básicamente en la doctrina anglosajona y en la doctrina germánica, de donde vienen. Curiosamente no tanto en Europa de la doctrina francesa, por ejemplo, de ciencia política, y es otra visión. Pero ya os digo, en otro contexto distinto, donde el recorte de las libertades es algo que viene después del triunfo de las libertades, a diferencia de aquí. Bueno, entonces, es este el contexto, como digo, donde ha de entenderse la aceptación del castigo. Y además, en esto insistíamos mucho siempre los desobedientes, nunca ha sido presentada como prueba de la sinceridad o del carácter moral. Muchas veces esta visión un poco superficial, ¿no?, de la desobediencia civil. No, es que si es moral o si es sincero, tienes que aceptar el castigo, porque sabes que es la consecuencia. No es ninguna prueba ni de la sinceridad ni de la moralidad. Es el resultado de lo que os estoy diciendo, un querer poner a la sociedad en nombre de la cual se ha dictado esa norma que tú estás desobedeciendo delante del espejo. Es decir, si quieres ser coherente con que se mantenga esto, tienes que aceptar que hay alguien en la cárcel por desobedecerlo. Y si no aceptas eso, es que a lo mejor la base de la legitimidad de la norma que se está poniendo en cuestión es más débil de lo que parece. Este es el efecto, nada que ver con moralismos. Lo cual nos lleva a otro interesante elemento, el cuarto, que sería el carácter no violento y simbólico de la acción. ¿No? O sea, muchas veces se dice, no, a ver, lo que haces es algo, como te dejas coger, como no te escondes, en el fondo la quiebra de la ley es algo de carácter simbólico, es hasta que empieza a funcionar el sistema, no, pues no necesariamente. Y desde luego lo del carácter no violento, ciertamente,
al menos tal como yo lo entiendo y como lo he entendido aquí el movimiento de la insumisión, es parte consustancial de la teoría y de la práctica de las prácticas más notorias que ha habido a lo largo de la historia, y en Euskadi ha jugado un papel determinante, ¿no? Además, ha jugado un papel determinante en torno a una discusión que era muy nuestra, que era la legitimidad del uso de la violencia al servicio de fines políticos. Yo creo que este elemento de no violencia, el hecho de que frente a determinadas validades de grupos que más o menos se adscribían a las campañas de desobediencia civil, pues en vista de su eficacia, pero sin renunciar a un discurso que no incluía la no violencia, yo creo que el éxito de esas campañas, en parte, se debe a que se mantuvo con este contenido y que con ello tuvo la capacidad para entroncar con sectores cada vez más amplios de la sociedad a la que se dirigían, que comprendían que la violencia con fines políticos es una aberración ética, es un error político y que además es un error político porque hace que la iniciativa política que sea, la que sea, ya os digo, antirracista, feminista, ecologista, antimilitarista, vecinal, lo que queráis, le está limitando para generar sinergias con otras formas de lucha. Un debate que muchas veces se planteaba es de, bueno, pues vamos a coger mínimos y luego a partir de esos mínimos comunes, pues hay gente que luego querrá el tema de la no violencia, gente que no lo verá tan claro. No, perdona, esto es una línea roja. Esto es algo que cambia, al cambiar los medios, cambia también los fines. Esta es una enseñanza muy gandhiana, pero que tiene tiene su virtualidad, su actualidad y su vigencia, ¿no? Entonces, yo creo que parte del éxito de la desobediencia civil, cuando la ha habido aquí, ha sido esta capacidad para cuestionar estas visiones, y que ciertamente desde ese éxito colaboró modestamente, pero yo creo que no se puede ocultar el papel que tuvo la desobediencia civil a la hora de deslegitimar socialmente toda iniciativa política que pretendiera ser compatible con el uso de la violencia. Y no solamente porque vías con tan distinto grado de legitimidad social se obstaculizan mutuamente, sino porque este potencial de transformación estaba directamente relacionado con el papel que los principios de la no violencia han venido desempeñando en el desarrollo de campañas en Euskadi, que tienen que ver con tres niveles, que sucintamente voy a decir. Primero, como herramienta de diagnóstico y análisis, partiendo de un concepto estructural de violencia. Es decir, si en la tradición pacifista, en Galtung, a quienes os suene, se define la paz no como la ausencia de conflictos, sino como la construcción de la justicia, nos vinculamos de nuevo a esa cultura de derechos humanos, pero no solamente como fin, sino como proceso. Es un concepto dinámico, no es una foto, es una película. Yo creo que esto entronca de forma natural también con lo que nos ha dicho Beristain antes. Entonces, como herramienta de diagnóstico-análisis, la violencia entronca con esta visión de la paz como lucha por la justicia y de la violencia no como el acometimiento físico o no. Violencia es esa diferencia entre lo potencial en una sociedad y lo real en términos de disfrute de derechos humanos y de participación política. Esta es la visión, y esto es la no violencia y desde ahí te lo estás planteando. En segundo lugar, como identidad, como coherencia entre los fines que el movimiento desobediente asume como propios y los medios de los que se dota para lograrlos. En ese sentido, la opción por la no violencia se formula a partir de la idea de que utilizar la violencia para conseguir objetivos políticos es una forma de instrumentalizar a otra persona, es decir, el clásico imperativo kantiano, ¿no?, de no utilizar a los demás como instrumentos, sino respetarlos como fines. Pero más allá de disquisiciones filosóficas, lo cierto es que esta visión clara de no violencia que te llevaba a, pues eso,
no lesionar nunca la integridad de las personas, no impedir nunca el ejercicio de los derechos básicos, el permitir siempre a la gente expresar libremente sus ideas. Esta idea yo creo que está muy en línea con la identidad de fines y medios que tanto éxito ha producido, ¿no? Y además esto no solamente en cuanto a que no utilizas la violencia en el sentido clásico, ¿no?, sino también en cuanto a formas de participación. La violencia en ese sentido sería algo que bebe clarísimamente, yo creo, del feminismo en cuanto a sus aportaciones. Dentro de la cultura de no violencia propia de la desobediencia civil, yo creo que la principal fuente es la del feminismo, ¿no? Pues yo creo que le dio una enorme capacidad de protesta, enorme capacidad de que mucha gente que estaba por la transformación social se reconociera en estas iniciativas y participara en ellas en la medida de sus posibilidades. Y en tercer lugar, hemos dicho, como herramienta de diagnóstico-análisis, como identidad, y en tercer lugar, la no violencia desde su dimensión de eficacia. Y no porque desde la no violencia se parta de una especie de ingenua visión de la naturaleza humana, de que si te comportas de forma no violenta y lo que dices es razonable, la gente va a decir, sí, pues estaba equivocado, pues voy a dejar. No se es tan ingenuo. La cuestión es que el poder, en la medida en que sea democrático, necesita legitimar sus acciones. El poder que quiere mantener el servicio militar o que quiere mantener lo que sea, en la medida en que que no cuenta con esa adhesión libre de la gente, y si hay esa adhesión es por medio de la coerción, cuando ve que la coerción es desafiada mediante la exposición pública de, mira, esa coerción está cayendo sobre mí y estoy en la cárcel por hacer esto, ¿qué os parece? Sufre en su legitimidad. Es eso lo que estás haciendo, no se trata de caer en la prédica moral. Ya sabéis que ante la injusticia, quedarse en la mera prédica moral conduce a la melancolía. O sea, no hay nada menos transformador que eso. Para nada es esto. Y a partir de estas consideraciones hay que decir que la desobediencia civil, en su opción por la no violencia, estaba respondiendo a necesidades y a consideraciones pragmáticas. Y por esto se puede decir que en esta lucha de legitimidades la desobediencia civil contribuye a configurar de una forma no convencional, de una forma que hay que adaptar a cada caso, desde luego, la voluntad política colectiva de una forma dialogada con el poder. Tú no estás violando los derechos de nadie, pero sí te estás manteniendo firme desde esa apelación a la conciencia de la sociedad. En esto reside su virtualidad, en eso ha residido, en los casos en que ha tenido éxito, porque en otros no lo ha tenido, cuáles han sido las claves. Y por lo que se refiere, y con esto termino, a su repercusión jurídica en el ámbito penal, claro, una desobediencia civil manifestada de esta forma, como comprenderéis, hace chirriar los mecanismos del sistema. Pero tengamos en cuenta que el tratamiento jurídico de la desobediencia civil, por lo que hemos dicho hasta ahora, no es la forma de reaccionar del sistema penal ante una conducta irracional, ante una conducta por convicción, ante una conducta de una minoría que demanda tolerancia, sino que fue la respuesta del sistema penal ante una acción política calculada en términos de reto a la legitimidad de la norma que se desobedece. Y por esto fue tan difícil de tratar por el sistema penal, porque si fuera tú demandas objeción de conciencia en el sentido estricto, tú demandas tolerancia, pues bueno, ya habría vías, ¿no? Pero es que no era ese el caso. ¿Y qué pasa? Que es que la norma penal, en un Estado social y democrático de derecho, que no es cualquier Estado de derecho, debe estar respondiendo a unos principios del derecho penal liberal clásicos, que es el principio de última ratio. Solamente estás para castigar aquellas conductas que repugnan especialmente a la conciencia de la sociedad, en nombre de la cual se imponen las penas, por atacar a bienes jurídicos esenciales para la convivencia de una forma particularmente intolerable. Por eso el derecho penal tiene ese carácter fragmentario y parcial y ese principio de última ratio. ¿Esto qué quiere decir? Pues hay un profesor de filosofía del derecho que lo definía muy bien, decía, es que las resoluciones penales sobre desobediencia civil tienen un carácter trágico,
porque o bien estás violando el principio de legalidad, y si algo tiene que responder un juez de lo penal es a lo que dice la ley, y no cabe la analogía contra el reo, sobre todo, ¿no? Pero claro, tienes que respetar la ley, pero por otra parte sabes que el instrumento que estás aplicando debe respetar estos principios del carácter fragmentario, de última ratio, de solamente usarlo para estas, además de forma proporcional al daño causado, ¿no? ¿Cuál es el daño que causas en un comportamiento de estos tipos? La articulación, ¿cuál ha sido? Pues en ocasiones se ha considerado que la conducta no estaba dentro del tipo penal que hubiera que aplicar. En una conducta no típica, esto se ha visto muchas veces también con las ocupaciones. Antes de que hubiera una distinción, el Código Penal después se cambió, ¿no? Pero con las ocupaciones, claro, no es lo mismo meterte con todo tu morro en una casa de otra gente que la necesita y que estás ocupándolo, es una usurpación como una casa, ¿no? Pero claro, se ha intentado aplicar eso a quien crea un gasteche o a quien está utilizándolo con unos fines sociales, una vivienda de un fondo buitre o de un banco o de lo que sea. Entonces, eso hace que el juez al que le va una acusación, normalmente no de la Fiscalía, sino acusaciones particulares, porque la Fiscalía también se da cuenta de estas cosas, les dice, mira, la norma no está para esto. Ya sé que formalmente encaja en la descripción del tipo penal que me dices que aplique, pero es que yo sé. Pero, o sea, el que hace esto no es un juez insumiso, es un juez que sabe de derecho, que no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, pues había jueces que decían, mira, será otra cosa, vamos a aplicar otro tipo de delitos, pero desde luego no la usurpación. O, en este caso, ya os digo, en usurpación, en ocupaciones, incluso en coacciones, en defraudaciones del fluido eléctrico, pues se tiende a no aplicar los tipos penales que están pensados para cuando la acción no tiene este carácter moral, no tiene este carácter público, no tiene este carácter de estar ordenada la transformación social. Otra muy recorrida es que no había antijuridicidad, es decir, era una acción típica, es decir, estaba descrita en un tipo penal, pero había una causa de justificación que podía ser la eximente de ejercicio de un derecho, el ejercicio en este caso la libertad ideológica, o el estado de necesidad justificante, ¿no? Es que no tenías otra. Bueno, puede ser discutible, porque naturalmente, tanto de la vía anterior como de esta, había muchas otras sentencias que yo creo que con buen criterio jurídico también decían, mira, usted no me cuente historias, esto claro que está previsto, cambien la ley, pero si yo soy el juez a mí, ¿qué me están diciendo, no? Pero el caso es que había muchas sentencias que aplicaban estas causas, bien a título de eximente o bien a título de atenuante, con lo cual. Y las más socorridas y también las más peligrosas, yo creo, desde este punto de vista, por el mensaje que acaban dando, es que sí, era una acción típicamente prevista en el Código Penal, era antijurídica, no había cosa de justificación, pero no había culpabilidad. ¿Por qué? Porque tú lo que estabas es una especie de estado de necesidad moral, un error porque no estabas tan metido en la campaña que eras incapaz de comprender que esta conducta estaba prohibida, una incapacidad de actuar de otra forma porque tienes una especie de trastorno mental transitorio, que muchas veces yo hablaba con fiscales que planteaban estas cosas o con jueces, me decían, no se sientan ustedes insultados, yo ya sé que no es el caso, pero yo no voy a irme a mi casa con una condena en mi conciencia a una persona justa. Entonces te llevaban por ahí, ¿no? Naturalmente había muchas otras sentencias que decían, no. Y nosotros nos reíamos, ¿no? Porque decíamos, si es que cuando hablamos de la justificación, no decimos que como está bien, como abogamos por el cambio social a través de estas vías, el derecho, si es democrático, tiene que darnos una absolución. No. Si la virtualidad era que no te dieran la solución, pero que en el proceso por el cual se acababa condenando se viera cómo el sistema se estaba sintiendo eso, que le estallaban las costuras. Y fue desde ahí como se acaba aboliendo la legislación que daba lugar a esta penalización. Y ya os digo, tanto en el caso de la insumisión como en cualquier otro de los supuestos. Bueno, pues esto es lo que es la desobediencia civil, lo que ha sido en nuestra historia, las consecuencias, desde mi punto de vista, puede haber otras visiones.
las consecuencias que jurídicamente son más relevantes y por qué esto ha servido para lo que ha servido y lo que puede apuntar de cara a otras iniciativas de transformación social en este momento. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Rafa, porque has sido muy obediente a los tiempos en este caso. Y bueno, yo creo que has definido muy bien qué es la desobediencia civil, nos has hecho una explicación contextualizada en el caso de Euskadi, perfectamente qué es, qué no es, y bueno, llevada a nuestra tierra, y es importante para conocer en profundidad qué es lo que significa, y te agradezco muchísimo que estés hoy aquí y que os ha hecho esta magnífica ponencia. Y ahora es tiempo de las preguntas, intervenciones. Tenemos más o menos 20 minutos para lo que queráis comentar o hablar. Por ahí hay... Espera, está por el micrófono un segundo. Ahí al fondo, Ana, al fondo del todo. Gracias, buenos días, muchas gracias. Me chirrió un poco lo de, el uso de la legitimidad de la violencia. Creo que la charla se ha circunscrito más a las condiciones del País Vasco, pero si eso lo llevamos a una dimensión más general, por ejemplo, en los países que están sojuzgados, tienen derecho a recurrir a la violencia como algo legítimo y sus alcances, sus métodos tienen que ser con mucho cuidado dirigidos a no producir daños a la población. Entiendo yo que implica confrontaciones militares solamente, digamos, y que sí les asiste a unos pueblos el derecho a defenderse y eso es legítimo. Entonces, allí creo que no se estaba refiriendo a eso. Eso sería, o sea, habría que tener en cuenta los contextos, ¿no? Sería contextos en otros países. Es desafortunado que existan ese tipo de conflictos, pero la realidad es así. En mi caso, en Colombia, yo fui, para citar mi caso, pues porque desde ahí es que puedo relacionarlo con la exposición, y es que fuimos detenidos con mi mujer durante 30 meses, acusados de pertenecer al Ejército de Liberación Nacional. Nosotros teníamos una ONG de derechos humanos y acudíamos a zonas de conflicto para llevar jornadas de derechos humanos y de salud. Entonces, a partir de ahí se agarraron, ¿no? Entonces, para incriminarnos. Entonces, no sé, ahí en esa situación uno dice, ¿es correcto aceptar los cargos? ¿Cuál sería lo éticamente más correcto? Aceptar, porque nosotros estamos en contra obviamente de la detención. Entonces, ¿cómo voy a aceptar yo la detención para que la sociedad, para poner a la sociedad ante un espejo, ¿no? Sino que en cierta forma tengo que rechazar esa conducta, y de hecho en primera instancia fuimos absueltos, pero queda ahí un poco la duda de cuál sería lo correcto para que eso finalmente se desmontara del sistema jurídico, de tal manera que fuera un derecho, es decir, que no se asimilara esa labor de los derechos humanos
como hay una línea muy débil, muy frágil, con pertenencia a una organización armada, solamente por el hecho de compartir los mismos principios, o sea, de que cayera el régimen, de luchar por la justicia social y demás, aunque cambian los métodos. Entonces, en esos contextos no sé cómo se podría considerar ese elemento, esos elementos, ¿no? Lo dejo ahí no sé si está bien. Sí, yo creo que es un clásico, es decir, la criminalización de todo elemento disidente acusándole de… Pero suena un poco cínico, ¿no? Pero eso es un símbolo, nosotros lo solíamos ver como un símbolo de que algo estábamos haciendo bien, cuando el sistema tenía que recurrir a criminalizarte con lo único que le quedaba en términos de deslegitimar. Como se veía cada vez más deslegitimado, decía, ¿cuál es un elemento que me legitima? Bueno, pues la lucha contra el terrorismo y tal, pues estos son terroristas. Naturalmente era tan evidente que no era así, pero no por ello dejamos de tener desde procedimientos penales hasta acusaciones de todo tipo, ¿no? Entonces, eso es un clásico, pero vosotros en todo el mundo. Y además se solía poner, y si no lo sois, pues entonces tenéis que condenar no sé qué. Yo siempre me acuerdo lo de Gandhi, ¿no? Cuando decía, mira, entre la violencia y la pasividad yo elijo la violencia, y era Gandhi. Lo cual no quiere decir que, sobre todo viendo los ejemplos concretos, debas aceptar cualquier experiencia de lucha violenta por el hecho de que, claro, como hay gente que se lo está jugando todo, pues, y como es popular y como es contra un… Bueno, pues a ver, habrá que ver, ¿no? Qué posibilidades hay, cómo se está configurando y cuáles son los ejemplos históricos de triunfo realmente, o hasta qué punto no has creado las condiciones para que después no salgan las cosas tan bien, ¿no? Yo creo que se puede analizar la historia desde muchos puntos de vista. Nosotros, tradicionalmente, con compañeros de viaje, nos solían plantear la historia de la transformación es una historia violenta, y quien se niega a aceptar esto es siempre que no haya condiciones democráticas, quiero decir, ¿no? Que pues está en contra de la historia. Y yo creo que eso es un poco falaz y habría que ver. En todo caso, ya te digo, coincido contigo en que es una estrategia de criminalización clásica, apela a los elementos de legitimidad que le quedan cuando realmente se siente retado el sistema en su legitimidad, y frente al chantaje de, pues entonces tienes que condenar no sé qué, lo condenarás en función de tus propios planteamientos, pero no como forma de blanquear frente a una acusación injusta, ¿no? Y ya te digo, lo de Gandhi a mí me parece clarísimo, con independencia de que tampoco voy a aceptar la idea de que la violencia es el motor de la historia o la partera de la historia, o por mucho que lo dijera Marx, ¿no? A mí sí que me gustaría un poco añadir o, digamos, mostrar un poco la apreciación que tengo yo desde la visión sexológica con la desobediencia civil, y un poquito entender qué impacto tiene, ¿no? Porque al final, bueno, nos encontramos en un punto en el que, digamos, el viejo paradigma y el nuevo paradigma están un poco como en brete, ¿no? Es decir, la sociedad zombie, que parece ser que todavía no termina de morir lo antiguo, y lo nuevo, pues no parece que nos acostumbremos a ello, ¿no? Estamos como en un punto medio. Y en ese punto medio, en esa crisis, digamos, surgen nuevas realidades que siempre han estado ahí, pero digamos que en la sombra, escondidas, digamos, bajo el poder social, moral y demás. Y ahora nos encontramos en un punto en el que esas nuevas realidades reclaman su lugar, ¿no? Su espacio, creando movimientos sociales y demás, como, bueno, pues puede ser el colectivo LGTBI, que de alguna manera pues hace una subversión de los cuerpos, ¿no? Las reivindicaciones, pues bueno, los cuerpos, ¿no? Y cómo confronta con la norma impuesta y con esa moral que se encuentra entre el viejo paradigma y el nuevo paradigma. Entonces sí que me gustaría saber un poco que si
¿qué impacto social o estructural tiene estas nuevas reivindicaciones que se están haciendo? Porque al fin y al cabo, ¿no?, está dividiendo la sociedad de alguna manera entre aquellos que rechazan esas nuevas realidades y los que, digamos, que abogan por lo tradicional, ¿no? Y de cómo al final lo que se busca pues bueno, es crear ese cambio social que entienda de esas nuevas realidades o de esas diversidades, ¿no? Una pregunta que yo no sería tan arrogante como decir voy a darte la respuesta, sino que es algo que debe estar presente en nuestra práctica a la hora de preguntarnos qué hacer en cada momento. Hay mucha gente que te diría estamos en la tiranía woke y en este momento cualquier iniciativa para ese cambio de paradigma estaría santificada y cualquier resistencia estaría demonizada, ¿no? Es una falacia, no es así. Pero sí que creo que todos estos movimientos, particularmente el feminismo y los feminismos, ¿no?, han sido los grandes responsables del cambio de las conciencias que llevan no ya a abrirse a ese nuevo paradigma, pero sí a discutirlo más allá de que haya tanta gente que esté de acuerdo y gente que no esté de acuerdo. Cuando tú decías la división de la sociedad entre quienes están a favor, no, lo interesante es que exista una cultura que nos permita interpelarlos desde una conciencia común. Para mí eso es lo esencial. Y yo creo que la reivindicación de los derechos humanos, vuelvo a la conferencia de Beristán, porque me ha parecido muy bien esto que ha dicho, ¿no? En este momento la cultura de los derechos humanos es una cultura que apela no solamente a contenidos, sino a procesos, a formas de entender, de enfrentarse a esos nuevos retos para el cambio de paradigma, que nos permita discusiones sanas, discusiones participativas, donde nadie se sienta rechazado por el hecho de sostener cualquier opinión en la medida en que esté fundamentada en la lógica, en los datos y en la ética de los derechos humanos. Y a partir de ahí, pues es el cambio. A mí me recuerda, antes hacía Carlos referencia a la Comisión de la Verdad de Sudáfrica, ¿no? O sea, trato de llevarlo al terreno mío. Y hay un juez de la Corte Constitucional Sudafricana, se llama Albie Sachs, no sé si habéis leído algo de él, que dice, si de algo nos sirvió la comisión, él estuvo en la comisión, y había sido un activista del ANC, o sea, él venía de donde venía, ¿no? Y él había sido criminalizado como terrorista y tal, pero bueno, es un gran jurista en la línea de la no violencia. Ya sabéis que Gandhi tuvo una presencia clarísima en Sudáfrica y hay toda una línea en este sentido. Y él decía, yo cuando estuve allí en la comisión, ya os digo, juez de la Corte Constitucional de Sudáfrica, veía que había distintos conceptos de la verdad. Entonces, yo como jurista, decía, estoy acostumbrado al concepto forense de la verdad. La verdad es la verdad objetiva. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A mí no se enrolle usted, señor letrado. Los hechos, vamos a los hechos. ¿Qué evidencias tenemos de los hechos? Y eso es la verdad. Y sobre eso se pronuncia la ley o se pronuncia Esa es una cosa. Otra cosa es la verdad jurídica, cuidado, que es los hechos a los que se puede llegar a través de los mecanismos legítimos, digamos. Por ejemplo, un hecho al que se llega a través de la tortura, pues no es un hecho, porque no se... ¿vale? Otra verdad es, más allá de la verdad material y la verdad formal, es la verdad experiencial. Entonces decía, hay gente que plantea que lo que tenemos que hacer en una comisión es, bueno, cada cual que cuente su verdad. Entonces vamos a crear un foro donde tú me cuentas desde tu paradigma esto y otra gente dice, no, es que yo esto... Y bueno, pues es una sociedad fragmentada, es un caleidoscopio en que ya haremos algo con ello, ¿no? Pero eso nos lleva a ese relativismo contra el que protestaba también Carlos, ¿no? Es una forma de lidiar con posturas irreconciliables o con... Pero luego él, en cuarto lugar, decía, está la verdad dialógica, que se llama, que es la que a nosotros nos valió de cara a el uso de la Comisión de la Verdad como contribución a una memoria de la que saliéramos reforzados como sociedad, no como comunidad blanca, comunidad negra, comunidad india, comunidad... No, sino
si nos reconocemos en una cultura, que además es una cultura seminal, ¿no?, de lo que es el Estado, lo que quiere ser, otras cosas que se ha fallido en muchos otros temas, pero de la Sudáfrica post-apartheid, decía, necesitamos una verdad dialógica que me sirva para reconocerme desde la empatía en el sufrimiento de quien no ha tenido la misma experiencia que yo, pero al que le reconozco que se está basando en la cultura de derechos humanos que yo también comparto. Y a partir de ahí hacemos una valoración conjunta de lo que ha pasado y de qué medios tenemos que poner para que no vuelva a pasar. Entonces, frente a la idea de verdad material o verdad formal, que es necesario respetarla en lo jurídico, verdad relativa, esta dimensión de dar un pasito más allá, ¿no? Ojalá en Euskadi fuéramos capaces de eso, ¿no? Y ojalá, de cara a esas nuevas experiencias y cambios de paradigma, se fuera capaz de ir más allá, de decir, mira, esto es lo que yo vivo, respétame y... ¿Alguna cuestión más? ¿Comentario? Bueno, son las 2:05, así que, Rafa, muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros, por hablarnos de un tema complejo como el que nos has hablado. Yo creo que nos han quedado cosas muy claras y te lo agradecemos. Así que nada, volvemos a las 4 de la tarde en el espacio asociativo y no sé si Ana quiere contarnos alguna cosa antes.